Lo que sucedió con la senadora Aida Quilpué pone de presente un debate necesario, la seguridad de los candidatos. Este caso de esta senadora se conoce, el propio presidente de la República es quien lo comunica, actúan las fuerzas militares y logran encontrarla. Pero es que hace apenas una semana se presentó el caso del senador Jairo Castellanos. A él sí lo atacaron, a sus escoltas sí los masacraron. Los masacró el ELN, que después sacó un comunicado diciendo que no, que qué pena, que no lo quería matar, solamente que como no le avisaron que por ahí había un retén de ellos, entonces que así actuaron. ¿Quién controla el territorio nacional? ¿Las fuerzas militares? Pues parece que en la zona del Catatumbo, de Arauca y del Cauca, no plenamente. Y por eso las fuerzas ilegales, los terroristas, los guerrilleros están haciendo lo que quieren. Hoy le pasó a la senadora Quilpué, ya le pasó al senador Castellanos. ¿Qué más puede pasar? Urge que el gobierno tome medidas urgentes con los candidatos, Paula, para que garantice que en esta época electoral no se vean constreñidos los candidatos por estos grupos ilegales. Claro, allá son las FARC, en el Cauca, allá en Arauca es el ELN, en el Catatumbo, 1000 grupos que actúan. Así no se pueden hacer las elecciones en paz. Sabe, Giovanni, que quizá ese es el punto que deja todo este episodio de hoy, porque si bien hay muchas dudas todavía, muchas inquietudes y muchas preguntas sin resolver, porque se está esperando desde más o menos 4 de la tarde, quizá un poco más temprano, que la senadora pues llegue a Popayán y dé las primeras declaraciones para que ella misma cuente qué fue lo que pasó, porque no se sabe por qué entonces se desapareció por pocas horas, si fueron estos operativos de la Guardia Indígena más el operativo que activó el Ministerio de Defensa, lo que hicieron que sus captores, porque todavía se habla de un secuestro, la liberaran, o realmente qué fue lo que ocurrió. Pero más allá de eso, es que sí, que el hecho no se quede así, sino que todos sepamos cuál fue la situación, porque usted lo recordaba, venimos con el antecedente de un atentado muy delicado a otro senador de la República. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con esta seguridad? Ojo, se trata de esto de un mensaje para amedrentar en época electoral. Todo eso no puede quedar en el aire. Pasa, Paula, que el Cauca no lo controla las fuerzas militares. Pasa, Paula, que el norte de Santander tampoco. Pasa que Arauca tampoco, que allá mandan la FARC, el ELN y otros grupos. Eso es lo que pasa. Sí. Y el gobierno yo creo que se dio cuenta tarde, muy tarde. El propio presidente ordenando a las fuerzas militares, claro, actuaron rápidamente, la lograron encontrar. Pero es que el presidente dijo una frase, o la entregan o se van a ganar un problema grandísimo con la Guardia Indígena. Con la Guardia Indígena. Claro. Y en esta zona donde pasó eso opera las disidencias de las FARC de la Dagoberto Ramos. Dagoberto Ramos, que ha sido asesina como más. Y la de Dagoberto Ramos, que depende de las disidencias a su vez de Iván Mordisco. De Mordisco, claro. Es decir, en esa zona confluyen un tejido social, delincuencial, económico complejísimo. Sabemos que tanto el suroccidente del país como la zona del Catatumbo que mencionaba Giovanni, pues son las zonas que tienen más cultivos de coca, donde más arraigado está esta práctica ilegal. Abarcan más entre esas dos zonas abarcan más del 30% de los cultivos de coca del país. Pero aparte de eso, la presencia de la Guardia Indígena no es cualquier cosa, porque la Guardia Indígena ejerce cierto control territorial o control territorial en ciertas zonas del departamento, que en algunos casos entran en conflicto con estos delincuentes que están dedicados al narcotráfico, en otras zonas tienen mayor control. Pero hay un elemento adicional, y es que la senadora Quilpué es una senadora que fue elegida por la circunscripción indígena. De hecho, Marta Peralta y la senadora Quilpué fueron las primeras mujeres elegidas para el Congreso de la República de Colombia por la circunscripción indígena en el año 2022. ¿Por qué es importante eso? Porque es una persona que está claramente vinculada al tejido social y al tejido económico de la región y que además tiene el respaldo de la Guardia Indígena. En un episodio que deja muchas más preguntas que respuestas, ustedes ya vieron cómo es que la agarran y la sueltan tan rápidamente. Ustedes vieron la nota de Marcela que decía, por una parte queda la camioneta de su escolta, por otra parte, muy lejos de esa zona, termina liberando a la senadora Quilpué. Es decir, complejidad aparente vista desde Bogotá de un clima preelectoral totalmente viciado, totalmente complejo y lleno de actores al margen de la ley. Clima además exacerbado por los cultivos ilegales, pero con una dinámica interna regional muy difícil de descifrar. Estas preguntas que quedan sobre la mesa deberán ser respondidas, ojalá por la investigación, ojalá por los testimonios de la senadora y ojalá por las autoridades que traten de identificar qué fue lo que sucedió.
en esta misma zona, el mismo esposo de la senadora Quilpué fue asesinado lamentablemente y ultimado varios años atrás. La cosa no parece mejorar, no parece cambiar, sino por el contrario, empeorar. Y empeora, Mauricio, porque es que ahorita vienen las presidenciales, ahorita están en las de Congreso, cuando vengan las presidenciales van a quedar muy pocos candidatos y los candidatos tienen que ir a territorio. Sí. O sea, los candidatos de la derecha, los candidatos del centro y de la misma izquierda van a tener que ir a Arauca, van a tener que ir al Cauca, van a tener que ir al Catatumbo y el gobierno, el presidente, está en la obligación de garantizarles la seguridad y que puedan ir y salir vivos, sanos y salvos. Esa es una cláusula clave de la democracia y de lo que viene en las elecciones. Si eso no se garantiza, estamos en problemas serios. Sí. Acuérdense que aquí ya hubo un magnicidio el año pasado. Sí, mire que sobre eso ha habido como un cruce de versiones entre la cifra que tiene la MOE de cuáles serían el número de municipios que están en riesgo extremo para las elecciones y lo que dice la Procuraduría, que dice no, yo le creo a inteligencia de fuerza militar, es lo que dice el procurador, que hablan de un 4%, mientras que la MOE tiene una cifra muchísimo más elevada. La cifra de la MOE es espantosa. La cifra de la MOE es espantosa. Yo le creo a la de la MOE también. O sea, no estoy diciendo que los de la inteligencia de las fuerzas militares, no, obvio que sí. Pero esa disparidad de cifras es porque algo pasa. Eso no es sano, claro, hay que prestarle atención a esas dos alertas y ver entonces cuál es la cifra real. Entre otras cosas, porque de esas cifras y de la confrontación de esas cifras depende la atención que el gobierno le pare al cuidado y a la seguridad de los candidatos. Un último elemento es que en todo caso, independientemente de la fuente, quien sea, nororiente del país, suroccidente del país, son zonas calientes desde el punto de vista electoral. Hay casi que hay que ir a ciegas, a ir a cuidar, a ir a proteger y a ir a garantizar los derechos democráticos.